El algoritmo de Dijkstra. ¿Qué es el algoritmo de Dijkstra? Anteriormente hemos hablado de grafos y digrafos y manipulado algunos de ellos. Vimos cómo resultan ser una herramienta muy útil para resolver muchos de los problemas en la vida real, tales como redes de comunicación, red de carreteras, de líneas ferroviarias, telefónicas e incluso algunos problemas de producción y distribución. Sin duda, los grafos son un tema súper importante, ¿cierto? Pero la cosa no acaba ahí. Una vez que hemos entendido el grafo, surge una nueva cuestión. Por ejemplo, si quiero ir de este nodo a este otro, hay muchos caminos que puedo tomar. Pero, ¿y si quiero ir por el camino más corto, por dónde debo ir? ¿Qué camino debo tomar? ¿Cuál es la distancia más corta? En 1959, para resolver este problema, el físico e informático holandés Edsger White Dijkstra desarrolló un algoritmo que tenía como objetivo determinar en un grafo, ya sea orientado o no, el camino más corto desde un vértice o nodo que se toma como origen al resto de vértices del grafo, el algoritmo de Dijkstra. ¿Cómo funciona? A continuación mostraremos un ejemplo. Ahora yo les voy a explicar un ejemplo del algoritmo de Dijkstra con un grafo simple. Una persona tiene que desplazarse a diario del pueblo S al pueblo T. Está estudiando cuál es el trayecto más corto usando un mapa. Las carreteras y sus distancias están representadas en la figura siguiente. Hay que calcular el camino de menor longitud entre S y T. Primero debemos tener ciertas cosas en cuenta. Como nos pide salir del nodo S, entonces ese es el nodo de partida. Vamos a utilizar esta nomenclatura para recordar las operaciones y las etapas. Los nodos tienen dos estados. El permanente, cuando tenemos el nodo con la distancia mínima, y el temporal, que pertenece a los nodos que no tienen la distancia mínima. Nos podemos ayudar de una tabla para anotar todas las distancias y los pasos, pero en este caso no lo vamos a hacer. El primer paso es encontrar la distancia de S a S, que siempre la distancia entre el mismo nodo es 0, por lo tanto, marcamos S como permanente y anotamos junto al nodo la nomenclatura anterior. La distancia es 0. El vértice de procedencia es S y empezamos en la etapa 0. Ahora hay que ver los vértices adyacentes a S, que son B y C. Para encontrar la distancia de los vértices, hay que sumar la distancia que guardaba el nodo anterior más la distancia entre los vértices. En este caso, para encontrar la distancia entre S y B, hay que sumar 0, que es la distancia que guardaba S, más la distancia entre S y B, que es 4. Ahora anotamos la nomenclatura en el nodo B. La distancia es 4. El vértice de procedencia es S y esta es la etapa 1. Después tenemos que calcular la distancia entre S y C. La distancia es 0 más 2, proveniente del nodo S en la etapa 1. Una vez que tenemos la distancia de todos los nodos adyacentes, hay que ver cuál es el que tiene la menor distancia. En este caso es C porque tiene 2 de distancia y B tiene 4 de distancia. Entonces marcamos a C como permanente y B como temporal. Ahora que el C es el permanente, hay que repetir los mismos pasos con sus vértices adyacentes, que en este caso son B, D y E. S también es un vértice adyacente, pero como ya es permanente lo vamos a descartar. Para el vértice B, la distancia es 2 más 1, proveniente del nodo C en la etapa número 2. Para el vértice D, la distancia es 2 más 8, proveniente del nodo C en la etapa número 2. Para el vértice E, la distancia es 2 más 10, proveniente del nodo C en la etapa número 2. Una vez que ya tenemos todas las distancias de los nodos adyacentes de C calculadas, hay que encontrar el que tenga la menor distancia. En este caso es el B porque tiene 3 de distancia. Entonces marcamos los otros nodos como temporales y B lo marcamos como permanente y descartamos esta opción. Ahora que B es el permanente hay que repetir los mismos pasos con sus vértices adyacentes. En este caso solo es el D porque el C y el S ya son permanentes. La distancia entre B y D es 3 más 5, que es 8, proveniente del nodo B en la tercera etapa. Hay que comparar estas dos distancias que tenemos, y como la distancia mínima es 8, eliminamos esta y marcamos D como permanente. Ahora que el D es el permanente, hay que repetir los mismos pasos con sus vértices adyacentes, el E y el T. La distancia entre D y T es 8 más 6, proveniente del nodo D en la etapa número 4. La distancia entre D y E es 8 más 2, proveniente del nodo D en la etapa número 4. Como en el E tenemos dos distancias,
Las comparamos y descartamos la mayor, que es la proveniente del nodo C. Marcamos el nodo E como permanente y el T como temporal. Ahora que el E es el permanente, hay que repetir los mismos pasos con sus vértices adyacentes. Solamente es el T, entonces continuamos con la siguiente etapa. La distancia entre E y T es 10 más 2, provenientes del nodo E, en la etapa número 5. Y ahora que ya tenemos todas las distancias posibles de T, que en este caso es la proveniente de D y de E, hay que compararlas. La menor es la que viene de E, entonces hay que descartar esta de aquí y marcamos el nodo T como permanente. El algoritmo acaba cuando todos los nodos son permanentes, y ya podemos determinar el camino más corto entre S y T, que es de T a E, de E a D, de D a B, de B a C y de C a S. Este es el camino más corto para llegar desde S a T. Llegamos en 5 etapas con un costo de 12 de distancia. Los grafos no dirigidos son aquellos que sus aristas no tienen direcciones en particular. Vemos aquí que A puede ir a C tanto como a B y no tiene ningún problema. Los grafos dirigidos son aquellos que tienen direcciones en particular. Son representados por flechas. Vemos aquí que B puede ir a C y puede ir a D. En este algoritmo tenemos dos consideraciones. Si los valores son negativos, no se puede utilizar, y si los valores son de 1, tampoco se pueden utilizar. Bueno, mi ejemplo va a ser encontrar la ruta más corta entre el nodo A y el nodo D. Yo me apoyaré en esta tabla, que tiene 3 columnas: vértice, final y temporal. Para ello nos vendremos al nodo inicial. A este le daremos un valor en particular, que es 0. Y después vamos a ubicar las aristas adyacentes. Son 5 y 3. Las aplicaremos en valor temporal. Ya que tenemos asignados en el valor temporal, ubicaremos el que tiene menor peso. En este caso es 3 y se lo asignaremos a final. Después nos pasaremos a esta arista. No la estudiaremos en particular. Vamos a hacer un proceso muy similar. Vamos a ubicar la arista adyacente, en este caso es 8, pero aquí no podemos aplicar 8 directamente a temporal, sino vamos a hacer una suma de 3 y 8 y se lo asignaremos a temporal. Después vamos a seguir con el siguiente resultado, que es 5, que corresponde a la arista de S. Vamos a sumar 5 más 7 y nos da como un resultado de 12, pero 12 no mejora el resultado de D, entonces no lo asignaremos. Por lo tanto, 11 se aplicaría final y 5 también. Con ello ya llenaríamos la tabla, y para ubicar la ruta más rápida se aplicaría como valor mínimo de 11. Nos ubicaríamos en la D y restaríamos las aristas adyacentes. En este caso, 11 menos 7 son 4 y esto no corresponde a 5. Entonces no la dejaríamos por la paz. Nos pasaríamos a la siguiente arista. 11 menos 8 son 3, que corresponde a la arista de B. Y nos ubicaríamos en ese camino. Después restaríamos 3 menos 3 y eso nos da un resultado de 0. En ese caso ya obtendríamos la ruta más fácil. Y eso sería todo.